Ahora, a un arenero, yo lo considero mi amigo y mi hermano, y con gusto estuve aquí. Gracias, don Ernesto. Gracias. Muy buenas noches. Profundamente agradecido por la presencia de todos ustedes, grandes amigos y familia. Gracias a Roberto y a César por haber aceptado compartir esta mesa. Gracias a Marta Regina de Fasen, que fue quien sugirió tu nombre. Y después fue, sin saber nada, mencionado por Irene. Después de leer el libro me dijo: César tiene que participar. Y fue así como el destino te tiene aquí con nosotros. Con Roberto fue diferente. Lo encontré a la entrada de Hiperpais y me habló maravillas de mi libro, y dije yo: este tiene que participar, porque este representa la gente joven de Guatemala, el nuevo empresario de Guatemala, y es necesario que si vamos a estar dos viejos aquí, que alguien de la juventud opine sobre este trabajo. La idea de hacer el libro surge trabajando para la campaña del presidente Saca, cuando capacitamos a más de 12,000 personas enseñándoles la historia de Arena. Para mí fue triste volver a recorrer mi país y darme cuenta que el pueblo votaba por los colores o en contra de, pero no sabía qué era el partido por el cual estaban votando. Así, 6 meses después, inicio el trabajo de lo que iba a ser la historia de Arena, pero al adentrarme en el trabajo me doy cuenta que no era factible hacer la historia de un partido sin conocer la historia política del país, y debo remontarme hasta 1932, cuando se dan hechos muy similares a los que se dan 50 años después. Por supuesto, se imaginarán que su servidor no tenía ni idea de que podía escribir. Mandé mi trabajo a una empresa que se llama Versal Books en Boston, Massachusetts, y después de 2 meses de estar en capilla ardiente, el comité de lectores de la editorial me dijo: señor Panamá, su libro vale la pena publicarse de inmediato. Así empieza el trabajo, que casi debe de empezar desde el principio, puesto que al publicarlo en Estados Unidos tenías que tener el número de página, la fecha y el periódico de donde sacabas tu información, y su servidor, desconociendo eso, los números de página no los tenía, así que tuve que regresar como ratón a las bibliotecas a buscar toda esa información. Fueron casi 2 años de trabajo. Sin duda sabía que la obra estaba bien. Me hicieron un trabajo editorial muy bueno en los Estados Unidos, y pues ni modo, a presentar el libro. Nadie me había dado una opinión sobre el libro. El doctor Bejarano, Roberto Bejarano, me dice: señor Panamá, usted ha hecho un libro que se vuelve indispensable para el que quiere conocer de la historia de El Salvador. Me quedé idiotizado, o sea, jamás pensé encontrar una opinión de este tipo. Me sigo quedando incrédulo ante los comentarios de Roberto, porque sinceramente nada de eso se me ocurrió cuando estaba haciendo la obra. La obra representa mi verdad. Por supuesto, no tengo el conocimiento de todos los hechos o acontecimientos que se dieron. Es mi verdad, mi testimonio. Así es que habrán errores, malas interpretaciones, pero lo importante para mí es que mi pensamiento, lo que yo pienso, lo que yo creo que se perdió de cuando se fundó Arena,
hasta la época del presidente Flores y que se empieza a rescatar con el presidente Saca, es una realidad que nadie la había dicho. Creo que le debemos mucho a un hombre como Roberto Dauizó, sencillo, humilde, sin pretensiones. Desgraciadamente nos dejó luego de firmar los acuerdos de paz y perdemos el rumbo de Arena como un partido con una base ideológica. Pero esa es la verdad y yo no la iba a callar. Lo digo, admiro a mis empresarios y critico a mis empresarios. Es necesario dar oportunidades y ese es mi llamado al final del libro, para que en toda América abramos oportunidades para generar trabajo y permitir que nuestra gente mejore su nivel de vida. Como dice César, y yo me he dado cuenta, no tenemos cabida los idealistas en un partido político porque hay intereses que privan sobre los ideales. Pero está dicho lo que este servidor piensa, algo aventado, como diríamos en El Salvador, pero sin duda alguna tenemos vida por delante. Tristemente, César y su servidor almorzamos hace un par de días. César creía que yo quería saber qué era lo que iba a decir hoy, pero hasta ahora lo supe. Quería saber cuál era su visión de Guatemala de aquí para adelante. Y tristemente es la visión que yo tengo de El Salvador. Hay desesperanza. La gente no puede con estos costos de vida que estamos teniendo. Eso puede llevar a un agitador de masas a levantar 100, 300 gentes y empezar una debacle espantosa. La vivimos y no quisiera que la volviéramos a vivir. Es por eso que ojalá y estas 200 y pico de páginas creen esa necesidad de reflexionar, de un cambio de conciencia, y que se borre ese panorama oscuro que nosotros vemos para nuestros países. Quisiéramos ver oportunidades de trabajo, inversión, más empleo, pero no se ve, no se ve. Algo debemos hacer, pero tiene que haber una conciencia para que lo logremos. Empezamos nosotros a bregar en esta política a los 29 años. César empezó mucho más joven. Y recibimos orientación política aquí en Guatemala. En El Salvador no había nadie. El PCN y los militares habían desaparecido. La democracia cristiana no los encontraba por ningún lado. Y fue aquí donde nos dieron los primeros conocimientos políticos y arrancamos en una lucha que nadie daba 5 centavos por nosotros. Ahí vienen los locos, ahí vienen los alarmistas. No, ya vienen ustedes otra vez babosadas. Si aquí nunca va a pasar nada, aquí no hay guerrilla. Y sonaban los bombazos por todos lados. Cuando el mayor Dauizón dijo que teníamos que formar un partido político, gente cercana le dijo: no jodas, estás loco, no tenés ni para hartarte, ni para darle de comer a tus hijos si querés formar un partido político. Esa era nuestra situación en esa época. Roberto Herrarte, que está aquí con nosotros, fue uno de nuestros pilares de apoyo con los empresarios aquí en Guatemala. Políticamente, por supuesto, a la familia Sandoval, El Salvador le debe mucho. Y así tenemos muchos amigos, muchos más jóvenes que su servidor, que también nos ayudaron en esa época, que creyeron en nosotros, porque
estábamos peleando contra un movimiento mundial. Si el rojo cubría Asia, cubría Europa, cubría todos lados. Pero Dios pone los caminos, logramos hacer un partido, logramos motivar la voluntad de un pueblo para ir a votar bajo las balas. Eso es importante que busquen los partidos políticos de otros países, cómo motivar a su gente a participar y por qué participar. Si no hay ideales en qué creer, por qué luchar, por qué plantarse, no hay partido político que valga. Va a valer la campaña publicitaria, el que gastó más pisto, ese va a ganar y el resultado va a ser nefasto para el país. Según el calendario maya, se acerca fecha muy importante en el 2012, un cambio de mentalidad, el fin del materialismo y una era de comprensión. Ojalá se dé, ojalá podamos tener paz en el mundo y gozarnos a los nietos. Dios los bendiga. Gracias.